Buenos días a todos, gracias por la participación. Sé que son fechas un poco complicadas ahora al pie de las vacaciones, o sea que gracias por estar aquí. Bueno, por los que no me conocen, yo soy Muriel Bourges, soy la responsable de Viveco en España. Bueno, la dinámica de hoy, para los que es la primera vez que participan en el webinar, son unos 20 minutos más o menos y reservaremos 5 o 7 minutos al final para posibles preguntas o dudas. O sea que puedes dejar apuntadas las preguntas hola, Bruno, en el chat y intentaré responder a ellas al final del chat, del webinar. Si no tenemos tiempo de responder a todas, luego os puedo mandar un correo con las respuestas y sin ningún problema. De antemano os digo que la webinar se graba, o sea que luego si tienes que marchar por alguna reunión, alguna llamada, recibiréis el replay del webinar, ¿vale? Vale, entonces, como os decía, este webinar pues, se enmarca dentro de una... Voy a quitar la cámara porque, bueno, estamos en casa y espero que no tengamos intervención, pero bueno, acaso. Bueno, perdón, como os decía, este webinar pues, se escribe en una serie de webinars que estamos organizando. Hemos hecho ya durante este año, pues otros como mucho más específicos a funciones muy concretas de la solución que vamos a ver hoy. Y esa serie que estoy comentando, lo que quisimos es enfocar sobre los pilares de la solución a nivel un poco más genérico, para los que no conocen la solución y hacer énfasis en conceptos mucho más grandes. Entonces, el anterior que os compartí en el chat fue dedicado al tema de la centralización de una base de datos. Hoy, como visteis, pues vamos a hablar del tema de la estandarización y los siguientes, que seguramente ya será después del verano, pues queremos abordar el tema de la actualización de esa base de datos, de cómo enriquecemos información, el tema de la colaboración y, por supuesto, el tema de la interoperabilidad. Entonces, os iremos avisando de las próximas fechas. Vale, entonces, brevemente, para los que no conocen a Viveco, quería pues, hacer una breve introducción. Es una empresa que tenemos 5 años de antigüedad. Por el acento, pues ya habréis terminado que es una empresa francesa. Y ofrecemos 2 productos. El primero, que es la plataforma pública, viveco.com, de acceso gratuito, en la cual pues, podéis encontrar contenido de fabricante, pero también genérico. Entonces podéis acceder desde cualquier navegador y también directamente desde vuestro software de modelado con la app que tenemos desarrollada para Revit. O sea, podéis descargar directamente de la web gratuitamente y así os permite pues, conectar vuestro proyecto a la base de datos de viveco.com. Luego proponemos Aonfly, que es la solución de gestión de datos y familias BIM que hemos desarrollado para empresas privadas. Entonces, también accesible mediante la app, también conectando un modelo BIM a la base de datos. Entonces, tenemos un Aonfly dirigido a fabricantes para que puedan gestionar su propia biblioteca BIM, todas las actualizaciones, conexión a su PIM, otra base de datos, también poder gestionar la difusión y publicación en web de esa biblioteca y todo el mantenimiento de la base de datos. Y luego, Aonfly también, por supuesto, dirigido a empresas del sector de la construcción, desde estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, promotoras, bueno, cualquier actor que trabaje en BIM que quiera pues, gestionar su propia biblioteca y darle acceso a sus equipos y colaboradores, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver más visiblemente pues, esta solución y cómo podemos pues, acelerar e implementar dentro de una empresa una estandarización propia. Entonces, como sabéis, pues el modelo digital pues, se compone de una multitud de tipología de objetos, ¿no? Que a la vez pues, se materializan en un conjunto de datos y atributos técnicos. Entonces, el objeto BIM es el contenedor de esta información. Entonces, el reto a través del modelo BIM es obtener un modelo de datos estructurados, una estructura de información, pues al final, ¿por qué pasa? Pasa por la escala del objeto, ¿no? Del producto dentro del modelo. Entonces, estos cientos de productos, para que sean exportables y consultables, vamos a necesitar definir por tipo de producto qué datos necesitamos realmente manejar, ¿no? ¿Qué información? Esta frase la solemos, yo creo que algunos ya no la habrán visto en alguna presentación, la leo. La calidad de un edificio
se juzga por la calidad de su modelo y la calidad del modelo se refleja en la calidad de su contenido. Pues la idea es poner el enfoque sobre el contenido del modelo. Tenemos que poder explotar, poder consultar la información al interior del modelo. Pues, por supuesto, tenemos el modelo 3D, ¿no?, para ello, pero estaremos obligados también de bajar el nivel de detalle, ¿no?, de su contenido, de lo que estamos hablando. Y nos vamos a encontrar con varias tipologías de información a nivel del objeto, pues desde rendimiento, precios, datos de identidad, de construcción, etcétera, ¿no? Entonces es crucial que esta información esté armonizada para obtener un modelo exportable y consultable en cualquier momento del ciclo de vida del activo. Solemos enseñar este ejemplo, en este caso sacado de Revit, que creo que habla por sí mismo, ¿no? Es como muy elocuente, bueno, no me sale, muy ilustrativo. Aquí vemos pues, una extracción de una vista de tipo de memoria de carpintería con los datos de dimensiones asociados a las puertas, ¿no? Entonces vemos claramente que tenemos un problema de armonización de los parámetros. Aquí no existe estándar de nomenclatura, por lo cual se hace más complicado consultar el modelo. No se pueden sacar las mediciones o recuentos de forma limpia, porque la información, como ves, está dispersa, ¿no? Está diseminada al lugar de estar pues, organizada en la misma columna. Entonces, el modelo a ser colaborativo, pues varios actores intervienen en su desarrollo. Cada uno puede tener su propio criterio de nomenclatura, si no está previamente definido la empresa. También en la propia biblioteca de una empresa pues puede haber familias de fuentes diversas, de páginas de fabricantes, de plataformas de contenido, heredados de otros proyectos. Entonces, bueno, pues lo que tiene como resultado es ese tipo de caso, ¿no?, que el dato no casa entre sí. Hay principalmente tres problemáticas en las cuales nos vamos a enfocar hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver la adaptación manual de las familias? Parecido a lo que vimos antes, ¿no? Porque para reconducir el lenguaje de la familia tenemos que picar dato en Revit, ¿no? Parámetro por parámetro. Bueno, incluso hay otras formas, pero al final no deja de ser un trabajo muy manual, que aparte de ser una fuente de error, pues también es una inversión en tiempo significativa. La segunda dificultad es extraer esta información del modelo. Como lo vimos anteriormente, si no hay una estructura clara de datos, esto va a dificultar el tratamiento y la compresión del dato y cómo procesarlo, ¿no? Y por otro lado, pues encontramos muchas ingenierías que tienen a los departamentos trabajando en paralelo en el modelo, en la biblioteca, y cuando actualizan información a la biblioteca, nada les asegura que todos los implicados del proyecto reciben las actualizaciones. En resumen, bueno, aquí estamos hablando de la trazabilidad, ¿no?, en la biblioteca. Entonces, esos tres problemáticas es lo que vamos a ver. Pero también es cierto que aparte de esas problemáticas, pues también hay problemáticas directamente ligadas al perfil de la persona que interviene en el proyecto. Bueno, aquí hemos recogido, por ejemplo, el BIM Manager, el coordinador BIM, el usuario, que al final el trabajo de coordinar pues, las diferentes disciplinas, de asegurar dentro de la misma disciplina pues la calidad del modelo, cómo vamos a homogeneizar el contenido, cómo vamos a coordinar los equipos cuando tienen ficheros de parámetros diferentes y trabajan con clasificaciones diferentes, el usuario final, cómo va a poder acceder a la información coherente o correcta sin perder tampoco mucho tiempo. Bueno, que al final son problemáticas que seguramente ya os veis confrontados en día a día y que seguramente lo podéis explicar mucho mejor que yo. Entonces, para evitar este tipo de serie de problemas, pues tenemos que estandarizar los objetos, ¿no? Al final hay que estructurar su biblioteca. Entonces, lo que vamos a ver hoy a través de la implementación de una biblioteca privada dentro de una estructura con Infly, que es lo que os decía inicialmente, que es nuestra solución de gestión y de datos de familia. Entonces, ¿cómo estandarizar los objetos BIM? Entonces, hemos identificado como 3 puntos esenciales, ¿no?, dentro de la estandarización. El primero, si no lo habéis hecho ya, pues recomendamos crear un repositorio común para toda la empresa. ¿De qué está compuesto? Pues, por un lado, por un fichero de parámetros. Nosotros lo llamamos un poco para alejarnos del término de Revit, de un diccionario de parámetros, un diccionario de datos, que al final es un fichero que recoge toda la información, todos los datos que necesitamos manejar en una empresa, ¿no? Si tenemos solo un estudio de arquitectura, pues departamento de arquitectura, si somos multidisciplinar, implicar todos los departamentos y ver qué información
se va a manejar además en todas las fases del proyecto en las cuales intervenimos. Luego, por otra parte, está la clasificación, también que puede venir a definir la tipología de productos, ¿no? Y los parámetros según cada uno de ellos. Entonces, bueno, la clasificación es cierto que ahora mismo no encontramos muchas empresas que trabajan con ellas, pero puede ser también un tipo de forma de estandarizar su contenido. Lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos establecido este repositorio, ese diccionario de datos, pues habrá que definir los procesos. En procesos, ¿qué entendemos por procesos? Pues desde la petición de una familia, estamos desarrollando un proyecto, tenemos una base de datos de X familias, pues puede que nos falte una. ¿Cómo se procedimenta esa petición? La creación de parámetros. Igual dentro del diccionario tenemos X parámetros, pero pues por supuesto que en un proyecto concreto estamos implementando un parámetro nuevo. Una actualización de un objeto. ¿Cómo actualizamos la información y cómo damos a conocer esta actualización al resto de los equipos? Pues a eso nos referimos con procesos. Y finalmente, pues claro, la importancia de adquirir una herramienta, ¿no? Que nos facilite la gestión de esta biblioteca, que va a permitir mantener este repositorio a lo largo de los diferentes proyectos que vamos a desarrollar, que nos va a permitir centralizar este contenido y implementar esos flujos de trabajo que hablábamos antes. Entonces, bueno, si miramos más en detalle cómo podemos organizar los datos, hay que considerar que, como vimos, que el activo es una base de datos. Entonces, es cierto que antes en CAD pues no había ese problema, ahora estamos hablando siempre de data, y cómo llegar a estructurar los datos, que como estábamos diciendo hasta ahora, generalmente vienen de forma pues, heterogénea, cada objeto, si además vienen de fuentes diversas o disciplinas diversas, pues cómo llegamos a estructurar para tener algo organizado. Entonces, para ello vamos a conectar los datos de los objetos con el diccionario que comentamos antes, ¿no? Que es nuestra base de referencia, es la columna vertebral, nuestro referente. Entonces, independientemente de dónde provengan las familias de su fuente, vamos a mapear, a conectar esos datos con el referente único que nos permita pues, asegurar esta estandarización que buscamos, ¿no? Aquí lo que buscamos es esto, ¿no? Tenemos 3 parámetros, pues por ejemplo el parámetro del fabricante, que lo nombraría de una forma, la empresa de otra, el consultor de otra. Lo que vamos a hacer es lo vamos a conectar a un dato único que al final designa o, ¿cómo dice? Designa misma información, de tal forma que logramos en la plataforma una armonización de esta información, ¿no? A través de una conexión de datos. Todas las propiedades, también IFC y COBI, pues han sido procesadas dentro de OnFly para permitir que los objetos de la plataforma, insertados en un modelo digital, puedan ser también correctamente exportados a estos formatos, ¿no? También eso hace parte de la tecnología que hemos desarrollado. Entonces, aquí, retomando esas 3 etapas que mencionamos, aquí vemos la primera, que es la definición de un listado de propiedades de nuestro diccionario. Esto ya estamos viendo el interface de OnFly. Al final, ¿cómo se implementa? Pues a través de Bootstrap.txt, a través de un fichero Excel. La implementación es muy sencilla, muy rápida. En cualquier momento, esos parámetros se pueden actualizar, implementar uno nuevo. También tenemos la posibilidad de traducirlos si estás trabajando al internacional para poner esta base de datos disponible en varios idiomas y para poder pues, mantener esta información en cualquier momento. Luego, de este diccionario, iremos definiendo las clasificaciones. Entonces, OnFly viene con las principales clasificaciones del mercado, como puede ser pues, Master Format, Uniclass, Booming Class, ETIM, bueno, las principales internacionales. Pero también tenéis la posibilidad de crear vuestra propia clasificación, o bien partiendo de una existente, como aquí vemos en la pantalla, es lo que hemos hecho. Hemos cogido la Booming Class, hemos hecho una versión para adaptar a nuestros procesos. También tenemos la posibilidad de crear una clasificación propia. Por ejemplo, muchas empresas al final están trabajando
con los capítulos de un presupuesto, pues eso claramente es una clasificación, ¿no? Que va a clasificar los objetos. Y aquí lo que estamos haciendo es a cada nodo de clasificación estamos asociando parámetros. Es decir, dentro de mi estructura yo defino que una fachada in situ necesito manejar esos datos. ¿Esos datos de dónde vienen? De nuestro diccionario. Al final, nuestro diccionario es el que va a alimentar los nodos de la clasificación. Entonces, aquí, aparte de esto, lo que podemos hacer es también definir si queremos que el valor de este parámetro queremos que esté informado. Es decir, que yo si subo una familia basada in situ, al asociarle esta clasificación, yo lo que le hago es que le inyecto de forma automática esos parámetros. Si no los tienes, los inyecto de forma automática y además puedo definir si el parámetro quiero que esté informado o no. Entonces, al final, dentro de OnFly podemos parametrizar nuestro control de calidad y por supuesto, lo que estamos viendo es estandarizar. Entonces, todos los elementos etiquetados, clasificados como fachada in situ, directamente los estamos poniendo todos al mismo nivel de información y inyectando esta capa que estamos definiendo en interno. Vale. Luego, podemos empezar también a cargar las familias en la nube para ocuparse con el resto del equipo. Y lo que les decíamos, entonces, lo que hacemos es las familias, independientemente de las fuentes de donde provengan, lo que hacemos es ese trabajo de mapeo, con el parámetro que está dentro lo vamos a mapear con nuestro referente, con nuestro diccionario común, para que todas las familias estén estandarizadas en la plataforma. Podemos asociarle la clasificación que veíamos anteriormente para implementar capa de información que entendemos que sea el requisito dentro de nuestra empresa. Y también lo que podemos trabajar dentro de OnFly es un momento dado con ese mismo trabajo de mapeo, pues si estamos trabajando en un proyecto donde el cliente pues impone su requisito de datos o estamos trabajando en una administración pública que también nos impone sus datos, pues hacemos ese mismo trabajo de mapeo. Conectamos los datos de nuestro cliente con nuestro diccionario, nuestra base de datos. Entonces, ¿qué logramos aquí? Que toda nuestra base de datos, toda nuestra biblioteca se adapte según la nomenclatura del proyecto. Yo quiero trabajar con la nomenclatura del proyecto X, pues lo configuro con la nomenclatura del proyecto X. Con mi nomenclatura, con mi nomenclatura. Pues al final aquí llegamos a estandarizar nuestra propia biblioteca y luego conectarla con otros estándares, ¿no? De proyectos. Entonces, otra parte interesante que queremos mencionar aquí es que OnFly, como decía antes, nos permite una visualización multilingüe, ¿no? En línea. Si trabajáis, por ejemplo, con nuestro diccionario de Bimenco, pues este ya está traducido en 7 idiomas. Entonces, independientemente de donde estemos trabajando, a través de la app se descarga la información y el parámetro se traduce de forma automática. Pero también podemos ir más lejos. En OnFly podemos traducir tanto el nombre del objeto y su descripción, como los parámetros, lo que están diciendo ahora, y también los valores. O sea que hay una gestión idiomática muy completa que nos permite pues, tener uno solo objeto y este pues, se va adaptando según el idioma del usuario. Entonces, bueno, ventajas de un modo estandarizado, yo creo que bueno, hay muchísimos. Aquí pues, hemos recogido algunos, pues la facilidad de consulta, lo que decíamos antes, ¿no? Si la información está correctamente estructurada, pues será mucho más fácil poder explotar el modelo, consultarlo, interrogarlo en cualquier momento del proyecto, una fase del edificio. Pues establecer este sistema de referencia común que hablamos, es muy importante, yo creo que lo que decíamos, ¿no? El primer paso en el árbol es esto, ¿no? Tener muy claro en interno cuál es nuestra base de referencia, nuestro diccionario, lo que nos va a permitir pues luego pues optimizar los tiempos, ¿no? Dedicado al modelo, porque ya la información estará coherente entre sí, tendremos encima con un plan de traducción automática de la información, para poder encontrar la información también mucho más ágil, porque podemos buscar por parámetros. Entonces, si los parámetros están estructurados, pues ya la búsqueda es automática, ¿no? Ya no hay margen de error.
Luego la idea también es eso, ¿no? Es aprovechar la experiencia, porque vemos que en muchos casos empresas de no tener la información estandarizada, pues cada vez que se inicia un proyecto, pues al final se reinventan la rueda cada vez. Entonces eso es una pérdida económica y de tiempo económica, pues enorme, ¿no? Brutal. Entonces todo el know-how pues, se llega a desarrollar en un proyecto, hay que sobreguardarlo y aprovecharlo para el próximo, ¿no? Aquí realmente hay que aprovechar todos los beneficios del mismo. Y luego, pues claro, poder cumplir con los requisitos del proyecto y los diferentes estándares, el BEP y todos los requisitos que se nos vienen dados en un proyecto. Entonces, si toda esa información está ya conectada con lo que tiene que estar, pues ya es mucho más fácil. Bueno, pues pasé de forma muy rápida sobre el tema de, bueno, si estoy en tiempo, de lo que os quería comentar. La idea era, pues eso, comentar en grandes líneas, como os comentaba, cómo proponemos estructurar la información en Fly. Por supuesto, hay muchísimo más funcionalidades, pero bueno, si entramos en detalle de todas, igual estaríamos ahí más de una hora. Pero si tienes alguna pregunta, por favor, os dejo dejar las preguntas en el chat. Yo os dejo aquí datos de contacto por si os interesa un momento dado pues, a profundizar sobre estas cuestiones. Y os comparto también un pequeño sondeo por saber si os ha interesado la presentación, si ha respondido a vuestras dudas, que seguramente tendréis mucho más. Pero bueno, aquí estamos para responder a ellas. Si os parece, voy a poner la cámara porque va a ser más agradable para vosotros, porque yo no os veo. Pero bueno, si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en compartirlo en el espacio que tenéis ahí abajo. Pues bueno, mientras escribes las dudas, esto que no lo comenté, aquí lo que estamos trabajando es una conexión del modelo del software, pero Revit con la base de datos. El objetivo es poder conectar con cualquier plataforma. Entonces eso, bueno, lleva trabajo. Ahora vamos a sacar en septiembre una conexión con AutoCAD, porque es cierto que muchas empresas todavía están trabajando a caballo, ¿no? Entre híbridas, entre AutoCAD y BIM. Entonces poder también alojar el contenido de AutoCAD en la plataforma y poder conectarlo directamente desde el software CAD. Rhino también está lanzado, está desarrollado. La idea también es desarrollarlo con Tecla, que está en fase beta. ¿Qué más comentar? Bueno, puedo comentar muchas cosas, pero si tengo alguna pregunta, pues sería más fácil. No sé, me extraña que no haya preguntas, es que todo ha sido muy claro. Bueno, pues en diccionario, es cierto que alguna vez me preguntaban, ¿el diccionario se puede trabajar con un uso diccionario? Hay empresas, es cierto, que no tienen todavía, o están muy verdes en ese nivel de definición, pues pueden trabajar perfectamente con el nuestro, que de hecho el nuestro, bueno, por la parte tiene la ventaja que es el que conectamos con las bibliotecas de fabricante. Entonces, todo ese trabajo de estandarización que proponemos a nivel interno en las empresas, nosotros ya lo trabajamos a nivel de la plataforma pública. Pero si no, pues cada empresa puede implementar su propio diccionario. De eso se trata, ¿no? Que cada uno defina su propio estándar y luego desde OnFly, aparte de tener acceso a su propia biblioteca, puede también tener acceso a la plataforma pública. Es decir, pues voy a buscar la información de fabricante, volcarlo a mi propia base de datos, adaptarlo a mis requisitos o no, o dejarlo vinculado a la plataforma con el ID para tener este acceso a la actualización, al igual que vosotros tenéis esta actualización disponible en vuestro repositorio. Porque al final, cuando descargáis un objeto desde vuestro proyecto Revit desde OnFly, lo que vas a descargar con vosotros es un ID, un identificador único, ¿no? El que vincula el objeto en el proyecto con la base de datos. Así en cualquier momento pues, puedes encontrar información, tener acceso a la actualización y además lo que proponemos es que podéis descargar el objeto seleccionando tanto los tipos como los parámetros. Al final, también la apuesta es eso, es decir, la información que se requiere no es la misma en anteproyecto que en ejecutivo. Entonces, y tampoco el perfil profesional, pues un arquitecto o un ingeniero clima no va esa misma información de un climatizador. Entonces, acceder a la carta, al dato,
es también una propuesta de Fly, ¿no? Que eso, pues desde luego con SharePoint es inviable. No veo preguntas. Pues nada, pues entonces agradeceros el tiempo de esta mañana. Espero que, a ver, os hayas aprendido, enseñado algo nuevo de Fly. Y lo dicho, pues nos vemos el próximo webinar y que tengáis un feliz verano si no hablamos antes. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Adiós.